Amigos, ¿cómo están? Gracias por estar sintonizando el programa, me da mucho gusto saludarlos. Les deseo feliz año nuevo a todos y pues que este año sea lo mejor, mucha experiencia, mucha salud, mucho aprendizaje, mucho amor y pues lo más importante de todo, pues como dice el dicho, que disfruten mucho a sus familias. Hablando de familias, hoy vamos a hablar de las generaciones mexicanas, de cómo éstas se comportan, cómo consumen, cómo trabajan, cómo se llevan entre ellas. Y para conocer mejor este tema de las generaciones, pues tenemos que entender un poco el contexto en el cual México está viviendo ahora. Estamos viviendo más bien el fin de un ciclo histórico. ¿Qué es un ciclo histórico? Un ciclo histórico dura de entre 80 y 120 años y es una etapa, y es una época en la que la sociedad se comporta y pasa a través de 4 etapas. Lo dividimos el ciclo en 4 etapas, pero vamos a entender mejor qué es un ciclo. Para entender mejor lo que es un ciclo, voy a citar a Ibn Haldun. Ibn Haldun vivió alrededor del año 1300 en el Medio Oriente y él hizo un estudio acerca de cómo vivían las monarquías, los sultanatos, los imperios con los que a él le tocó convivir y con los que estaban en la historia. Y él notó que lo primero que ocurre es una gran guerra. Una guerra en la que todo se destruye, una guerra en la que podemos decir que son batallas de aniquilación. Y de repente de estas batallas surge un hombre, que es el vencedor. Y con su espada, su escudo y lo que le queda de ejército, un día dice, a partir de ahora mando yo. Clava su espada en la tierra y se vuelve el nuevo emperador, el nuevo rey, y con su victoria también viene la paz. Y en esta paz empieza a haber una reconstrucción de todo lo que era el antiguo imperio. Empiezan a haber nuevamente empieza a haber agricultura, empiezan a haber construcciones, empiezan a haber caminos, empieza a haber todo este desarrollo, esta nueva reconstrucción, este nuevo surgimiento de todo lo que fue destruido durante la Gran Guerra. Entonces la gente puede vivir en paz. Hay una actitud que es muy importante. La gente está tan cansada de la guerra, tan cansada, que aprenden a renunciar a su individualidad para entregarse a un orden institucional y comunitario. Sin embargo, este señor, el conquistador, el fundador del imperio, pues no es eterno. Y eventualmente él muere y el poder lo heredan sus hijos. Sus hijos conocieron la guerra también, pues pelearon a su lado, y es algo que no desean que suceda de nuevo. Ellos no quieren que haya otra guerra, ellos no quieren que haya destrucción, por lo tanto ellos lo que se proponen es proteger y cuidar el orden que les dejó su papá para que de esa manera puedan garantizar la paz. Y eventualmente estos hijos pues también mueren o le heredan el poder a los nietos del fundador. Los nietos del fundador no conocen la guerra, no le tienen miedo al caos, solamente le tienen miedo a cosas pasajeras, pero no le tienen miedo al caos. Entonces, a la hora de tomar decisiones, no son tan conservadores, por el contrario, son muy agresivos. Entonces, muchas de esas decisiones que toman ponen al imperio, algunas cosas salen muy bien, algunas muy mal, pero el imperio entra en decadencia. Eventualmente el poder pasa a la 4ª generación, que es una generación que no conoce la guerra, no entiende casi nada, y la dirección y la política del imperio se vuelve
tan mala que se vuelve a generar un nuevo caos, una nueva guerra. Y de esta guerra vuelve a surgir otra vez un nuevo líder que vuelve a poner su espada sobre la tierra y esto vuelve a comenzar. Ibn Khaldun identifica esto como un ciclo histórico. Dura de 80 a 120 años. En México, la última vez que tuvimos una guerra de esa magnitud fue durante la Guerra Civil, que duró de 1910 a 1938. Cuartelazos, generales rebeldes, presidentes no reconocidos. Bueno, fue una época muy difícil en la que habían muchos vacíos de poder, dejados obviamente por la figura de don Porfirio Díaz. Pero eventualmente el poder se pudo concentrar, se pudo dar un gran golpe de timón, que fue el que dio el presidente Lázaro Cárdenas, y logra nacionalizar el petróleo. No hay que olvidar que la gente ese día salió a dar todo lo que tenía el presidente Cárdenas. La gente estaba harta de la guerra, querían vivir en una nueva institucionalidad. Y eso dio pie a que todas las instituciones que hoy conocemos se hayan fundado durante el surgimiento mexicano, que fue entre los años de 1939 y 1959. Y en esos años nacieron los baby boomers, que son alrededor de 14 millones de habitantes de mexicanos el día de hoy. Pero eventualmente el tiempo pasa y entramos a lo que es el despertar. La primera etapa es el surgimiento. Después viene un despertar. En un despertar, no sé si han visto la película de Roma, por ejemplo, ocurre durante el despertar de los 60s y los 70s, o si, por ejemplo, leyeron un libro que se llama Esa luz que nos deslumbra, de un autor que se apellida Mejía Madrid. Magnífico libro, muy bueno, se los recomiendo. Dice, en ese momento los individuos dicen, ok, institución, me doy a ti, pero tú qué me das a cambio. En un despertar los individuos sufren mucho. De hecho, todas las drogas que hoy conocemos son productos que vienen de los 60s, de ese despertar individual en Estados Unidos, la primavera de Praga, todos esos movimientos en contra de los gobiernos represores, los individuos buscando un haz de luz, una nueva libertad. Durante el despertar, entre los años 1960 y 1982, nació la generación X. La generación X son los niños pragmáticos, con su sentido del honor. Yo soy de la generación X, que crecimos en la calle, crecimos formando bandas, tribus, grupos de amigos, crecimos siempre muy preocupados por qué funciona y qué no funciona. A diferencia de nuestros papás, los baby boomers, que piensan en blanco y en negro, la generación X somos una generación que piensa en claroscuros. O sea, ser pragmáticos nos hace abrazar y utilizar lo que nos sirve. A diferencia de la generación anterior, es muy drástica. O las cosas están bien o las cosas están mal. Si pueden leer la última edición de la revista Peninsular, van a leer el artículo que escribí acerca de los baby boomers. Y la verdad es que a pesar de que son pocos, son los que hoy dominan el mundo. Todas las grandes potencias hoy, y los países emergentes y las economías más dinámicas, todas están gobernadas por baby boomers. México está gobernado por un baby boomer, que es Andrés Manuel López Obrador. Donald Trump en Estados Unidos, Angela Merkel en Alemania, Xi Jinping en China. Es una generación muy fuerte, muy poderosa, pero de valores. Dense cuenta cómo el presidente Trump o el presidente Xi Jinping o el presidente Andrés Manuel López Obrador se dan directrices. Esto está bien y esto está mal. Esta es una persona podrida y esta es una persona limpia. Esta es una persona excelente y esta es una persona mala. Entonces, esa es la manera de pensar de los baby boomers. Eventualmente, un despertar, que es un choque entre individuos e instituciones, pues provoca una decadencia. La decadencia en México duró de 1983 al 2005.
¿Cuál fue la característica de estos tiempos? En una decadencia hay una sensación social de logro. Lo logramos, las cosas están bien. Sin embargo, poco a poco, las instituciones dejan de funcionar, dejan de responderle al individuo como deberían, y hay una percepción de que, a pesar de que todo está bien, como que algo se está descomponiendo y algo muy malo nos espera. Hay una película, o más bien dos películas de los 90s, en las que un meteorito iba a chocar contra la Tierra. Y eran los 90s, era una época feliz, era una época tranquila, era una época, pero estaba esta sensación de que algo muy malo va a pasar. Eventualmente los individuos empiezan a perder fe en las instituciones, y conforme la generación X empieza a entrar a la adultez, la fuerza de las instituciones empieza a decaer grandemente. ¿Por qué? Porque la generación X no es una generación institucional, por el contrario, es una generación, como dijimos, pragmática. Entonces, llega un momento, una fecha clave, el 11 de diciembre del 2006, en Michoacán, cuando el presidente Felipe Calderón comienza una operación en contra del crimen organizado en Michoacán, y ese día es el día que comúnmente tenemos todos en mente en la historia, como el día que comenzó la guerra contra el crimen organizado. Y a partir de ese momento empieza lo que es la crisis, la última etapa de un ciclo histórico. Esta es la etapa en la que estamos viendo que en más de la mitad del país no hay institucionalidad, que las instituciones carecen de fuerza para gobernar, que hoy muchas regiones del país están tomadas por individuos, nada más, no hay instituciones. Podemos ver claramente cómo la gente hoy pues ya no confía en el poder institucional. Entonces la gente tiene que recurrir a su pragmatismo para poder sobrevivir de la mejor manera. La situación no es fácil, económicamente la situación es difícil. Hoy el sueldo de un padre no da para todos, no da para toda la familia, pero aún así la generación X, en su individualismo y en su pragmatismo, es la que ha logrado salir adelante en esta etapa tan difícil. Si me dan oportunidad, vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos y seguimos platicando de las demás generaciones. Gracias. ¿Qué es lo que sigue?
Estamos hablando de que hoy estamos de nuevo en una etapa en la que las instituciones que nos heredó Lázaro Cárdenas, pues ya están en un punto en el que difícilmente pueden funcionar. ¿Quién tiene la misión de volver a institucionalizar el país? ¿Quién tiene la misión de poder volver a las instituciones mexicanas de nuevo un apoyo para la sociedad? Que la gente, cuando vea a cualquier poder institucional, no sienta miedo, por el contrario, que sienta confianza, que sienta apoyo, que sienta respaldo. ¿Qué generación tiene esa misión? La generación millennial. ¿Por qué? Ellos nacen entre 1983 y el 2005, durante la decadencia institucional. Ellos no crecen como la generación X. A ellos, después hay un artículo en la revista Time en 1990, 20 something, en el que la revista Time decía que en ese artículo que con la generación X la sociedad se había equivocado, que era una generación que no servía, que no estaba bien hecha. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber una nueva moda en la educación, que era el cuidado de la autoestima. Había que cuidar el autoestima de los niños. Había que hacerlos sentir más seguros de sí mismos y había que inyectarles un poco de seguridad en sí mismos y también de confianza entre ellos. Algo muy típico de la generación X es la competencia. La generación X, por pragmáticos y por individualistas, somos tremendamente competitivos. Siempre en las premiaciones a finales de año, ¿qué pasaba? Llegaba el director, entregaba el trofeo al primer lugar y se acabó. No había más. Nada más había un ganador. Y hay algo muy interesante en esto. A mí me enseñaron en la secundaria que el segundo lugar era el primer perdedor. Entonces, o eras el mejor o no tenía caso lo que estabas haciendo. Sin embargo, conforme los años van pasando, en las escuelas, cada quien empieza a ganarse un trofeo. De repente los niños empiezan a ser los mejores en algo. Todos son los mejores en algo. El mejor peinado, el mejor músico, el mejor deportista, el mejor promedio, la mejor promedio, la más simpática, la más amigable, la mejor en matemáticas. Entonces, todo el mundo empieza a tener un trofeo y cada quien empieza a ser el mejor. Ganar se vuelve fácil. Hay un dicho que me impacta mucho, porque lo pude escuchar, se empezó a escuchar la década pasada, que decía, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Cuando la generación X escucha eso, dice, no, claro que no. Para lograr algo tienes que salir a romperte el alma a la calle. Pero a los millennials les dijeron que no, que si lo puedes nada más soñar es porque lo puedes lograr. Entonces fíjense nada más la diferencia que hay entre las dos generaciones. La generación X con muchísima capacidad individual, pero muy poca capacidad comunitaria. Mientras que hay una generación millennial con muchísima capacidad para arreglarse entre ellos y convivir y vivir en comunidad, pero muy poco individualismo. Entonces, ¿qué pasa cuando la generación X empieza a recibir a la generación millennial en el trabajo? Pues de repente te llama la atención pues que no son tan competitivos, que el trabajo no es lo más importante para ellos, hay cosas más importantes. Yo platico mucho con gente de recursos humanos y hay casos en los que me dicen, es que el chavo le dimos el trabajo, vino a trabajar 2 días, al tercer día ya no se presentó, y al cuarto día su mamá nos mandó un WhatsApp diciéndonos que el niño ya no iba a volver. Su mamá por el WhatsApp. O me ha pasado que me dicen, oye Edwin, es que pues aquí la entrada a la oficina es a las 8.
Sin embargo, en la entrevista me dicen que no pueden llegar a las 8, pero que sí pueden llegar a las 10 porque a las 8 de la mañana sacan a pasear a Fido, al perrito. Y a las 6 es la clase de yoga, así que se tienen que ir puntualmente a las 5. Y dicen es que están mal, son jóvenes, son irresponsables, no ven el trabajo como lo vemos nosotros. Bueno, efectivamente no lo ven de esa manera. Hay que ver que en la infancia de los millennials hubieron dos factores muy importantes. La crisis del 94, o el error de diciembre, que se manifestó en el 95, y la crisis del 2009, más todas las desgracias que pasaron en el Inter. La generación millennial vio a sus papás X y a sus abuelos boomers dar la vida por la empresa. Trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche. Tatuarse en la piel el logo, la marca, vivir, hacer suyo a la empresa donde trabajaban, y de repente un día los corrieron, se quedaron sin trabajo, no pudieron lograr sus sueños. Entonces los millennials dicen, oye, ¿por qué habría yo de trabajar de 8 a 10 de la noche y tatuarme el logo de tu empresa aquí en el pecho con todo el honor del mundo? Si me vas a correr, me vas a exprimir y nada más me estás viendo como un activo que te va a generar capital. 2, mis abuelos y mis papás hicieron eso, dieron la vida por la empresa. Nunca los he visto viajar, nunca los he visto de buen humor, siempre los veo estresados, siempre los veo peleando y siempre los veo llegar a las 10 de la noche sin disfrutar nada de la vida. Yo no quiero eso para mí. Definitivamente no lo quiero. Muchas empresas me han dicho, oye, te contratamos para que aquí a los millennials los hagas más X. No, señor, no se puede. Las generaciones son muy diferentes. Tendríamos que regresar al pasado y educarlos como niños X. Y eso no se puede. Simplemente hay que entender que el mundo corporativo, ese mundo del ISO 9000, ese mundo del traje, la corbata, la oficina, las juntas a puerta cerrada, ese mundo está por terminarse. Para el baby boomer era un mundo muy fácil porque en su blanco o negro pues se ponía a dar órdenes y órdenes y órdenes y órdenes, y los X con su sentido del honor a cubrir todo y a cumplir con todo lo que le decían. Y por honor nadie se iba de la oficina hasta que no se iba el jefe. No, si el jefe está en la oficina nadie se puede ir, porque no por honor. Oye, el reglamento no lo dice, no, pero por honor nos quedamos y trabajamos las horas extras. A veces el jefe estaba jugando Pac-Man y afuera todos los subalternos estaban jugando Minesweeper y Solitario, pero aún así era el sentido del honor. Cuando se iba el jefe y se apagaban las luces, ya todo el mundo se iba. No con los millennials. Para los millennials el trabajo no es lo más importante. Ellos tienen otras prioridades completamente. Ellos ahorita prefieren tener a su perrijo, o su canijo, también le dicen así, tener vida, tener espacios sociales, poder convivir con los demás. ¿Qué les digo a las empresas? La época del war room ya acabó. El cuarto de guerra, el baby boomer con todos sus tenientes de la generación X a puerta cerrada tomando grandes decisiones. No, obsoleto, ya no sirve. Si tienen un jefe que haga eso, pues el jefe ya no le entiende, ya no está en su tiempo, ya está chocheando. La lección más grande nos la dio Wikipedia. Wikipedia nace de las bases, de la gente, de la colaboración masiva, del Internet of Things. Las cosas van de abajo hacia arriba. El War Room era que las cosas fueran de arriba hacia abajo. Ya no, se acabó. Hoy lo que tú quieres hacer es aprender, entender, poder revisar y conocer a fondo al mercado que tienes en tu oficina. Aprende a escuchar a todas las personas con los que trabajas. Todos tienen algo muy importante que aportar. ¿Por qué?
porque tienes que conocerlos. Tienes que aprender cómo piensan y cómo actúan los millennials que están en tu organización. Porque aprendiendo de ellos va a ser como vas a ir pudiendo madurar y cambiar y rediseñar tus productos y tus servicios para el mercado más grande que existe. Ahí te va un dato estadístico. Son 14 millones de boomers aproximadamente, alrededor de 34 millones de X y 46 millones de millennials. Ojo. Después está la generación contemplativa, que hasta ahorita son como 21 millones de mexicanos, pero no va a llegar a 45 millones, 46 millones. Se van a quedar como en 42, 40, 42. ¿Qué significa esto? Que para todos los que nacimos antes del 83, el resto de nuestras vidas es millennial. Porque no va a haber ninguna generación que lo sobrepase en número en los próximos 50 años. Entonces tienes que aprender, tienes que conocerlos, tienes que entenderlos, tienes que ver cómo funcionan y la mejor manera de hacerlo es tenerlos en tu oficina. Y me decía una directora de recursos humanos, es que rotan demasiado. Le dije, no importa. Procura bajar al mínimo esa rotación de costo, procura buscar más talento, eso lo vamos a dejar para la siguiente charla, pero vamos a buscar y trata de aprender incluso de los que se van. ¿Por qué se fueron? Me dicen, es que de repente llegan y los vamos a contratar en febrero, pero me dicen que en julio tienen un viaje familiar y que 2 semanas no se van a presentar en la oficina. Oye, según la ley es 1 semana de vacaciones y punto. Ok, de acuerdo, está bien. Tienes que replantearte eso. 2. Hay muchos millennials que están dispuestos a aprender y a probarse y a dar lo mejor de sí. De hecho, yo pienso en esta generación como una generación heroica. En una generación que quiere probarse, que quiere demostrar que puede hacer bien las cosas, pero que no está dispuesta a negociar su calidad de vida, su salud y su convivencia con los demás. Ahí te va un ejemplo para entender mejor esto. En los 80s, 90s, la década pasada, algo muy común era que en los hoteles estaban diseñados para que la gente llegara, se quedara ahí, ordenara algo para su cuarto y ya no volviera a salir. Y la persona se quedaba ahí trabajando en la computadora. Y así fue muchos años. Sin embargo, vamos a analizar una de mis cadenas favoritas, Marriott. Marriott, ¿qué hizo? Reconfiguró todos los lobbies de sus hoteles. ¿Para qué? Para hacer los espacios de convivencia. ¿Por qué? Porque el X efectivamente llega a su cuarto en un hotel y se encierra. Sin embargo, los millennials llegan, bajan al lobby con sus computadoras, su conexión rápida a internet, su estación de café, ¿ok? Esas 3 cositas siempre hay que tenerlas. Y a convivir, y algunos están chateando con sus amigos, pero también pueden chatear pueden conversar y conocer a los que están ahí en el lobby. Y empiezan a ser amigos. Ese es el aspecto de comunidad al que me refería hace algunos minutos. Eso es lo importante. Ahorita, otro factor es la generación contemplativa. La generación contemplativa son los niños que empezaron a nacer a partir del 2006 y van a estar naciendo hasta el año 2028-2029 aproximadamente. Esta generación son los niños sobreprotegidos de la actual crisis. Son los niños, es la generación silenciosa del siglo XXI. Es la generación con papás X y millennials que los tienen que sobreproteger mucho. Hoy tú no puedes dejar a tu hijo salir a montar bicicleta, como lo hiciste tú en la década de los 80s. Hoy no puedes dejar a tu hijo navegar en internet solo, sin que nadie lo esté cuidando. Hoy no puedes mandar a tu hijo a comprar a la tienda, ¿okay?, lo que en su momento a ti sí te mandaron a comprar. De hecho, te recuerdo que cuando eras chico, tú, amigo de la generación X, te mandaban a la tienda de esquina y te mandaban a comprar cigarros y botellas de alcohol. Y ahí ibas tú de niño y lo comprabas. Ahorita pues ya es un delito.
Hoy ya no puedes hacer eso con los niños porque hay mucho peligro afuera. Cuando platico con personas que no están en Mérida, bueno, no, incluso en Mérida, ves ese instinto sobreprotector de las mamás y de los papás X y de los millennials más grandes. Siempre están pensando en poner a sus hijos en esferas, en burbujas, para protegerlos del mal que hay en la calle. Y ese mal es producto de esta desinstitucionalización que estamos viviendo en el país. Por eso es importante entender que estos niños, conforme el tiempo pase, yo creo que van a ser la generación mejor educada de México, pero al mismo tiempo la generación con menos carácter. Sobre todo si los comparamos con los boomers, con los X y con los millennials. Esta falta de carácter va a ser producto de esta sobreprotección en la que viven ahorita. De hecho, si quieren preguntarme, adelante me pueden preguntar. Estoy viendo aquí una pregunta. Ok. Ahorita les contesto. Entonces, es importante saber, entender, y de manera muy importante, que a los niños de hoy, está bien, hay que sobreprotegerlos, no hay opción, pero tenemos que darles juegos y educación que formen carácter. Enséñenlos a jugar ajedrez, háganlos competir mucho en competencias deportivas para que tengan que probarse, ¿okay? Y sacar lo mejor de ellos y tener que esforzarse para poder lograr más cosas conforme el tiempo vaya pasando. Me preguntaban cómo podemos mejorar el ambiente en las oficinas para la generación millennial, más o menos la pregunta va por ahí. Les digo, ok, vamos a entender esto, se acabó el war room, ahora vivimos en época del WeWork. Ahora las oficinas son comunitarias, las oficinas tienen internet de alta velocidad, las oficinas tienen su estación de café, de capsulitas, les encanta eso. La gente está sentada en mesas, todo el mundo puede platicar, ya no hay cubículos, ya no hay paredes, ya no hay puertas, ya no hay fronteras. Toda la comunicación es abierta y se puede transmitir por toda la oficina. Algo muy importante, a un millennial no se le puede hacer sentir que no importa. O sea, ellos entran a la organización sintiéndose valiosos y sintiendo que pueden aportar. Por lo tanto, hay que hacer un ambiente en el que ellos puedan reflejar ese impulso que traen para hacer las cosas mejor. Eso es muy importante. El War Room ya acabó, la época, lo de hoy se llama WeWork. ¿Ok? A ver, si hay alguna otra pregunta. Ok, miren, la generación X, de hecho yo digo que este es el secreto de mi éxito. Hoy la generación X estamos dispuestos a aprender de una generación más joven que nosotros. Estamos dispuestos a entender, a pagar por comprender mejor cómo funciona cada generación. Pero les voy a hacer una pregunta a mis compañeros boomers y millennials. Los boomers a principios de los 90 no estuvieron dispuestos a conocer a la generación X. Entonces, la pregunta para los millennials es, dentro de 20, 25 años, que la generación contemplativa empiece a entrar al mercado, ¿será que igual se esfuercen por aprender de ellos para comprenderlos mejor? La generación X sí lo hicimos. Hoy hay un mercado muy grande de personas que están dispuestas a entender ese cambio, ese shift, y a sacar lo mejor de todos. Pero en su momento los boomers no lo hicieron. Entonces, a todos los millennials les digo que lleven esta responsabilidad, que se comprometan con conocer a las demás generaciones para poder entender mejor el mundo en el que están viviendo. Un mundo en el que hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar a las personas, hay que cuidar la salud, hay que tener amigos, hay que tener buenas relaciones, hay que llevarnos bien y respetarnos entre todos. ¿De acuerdo? Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes hoy. Gracias por haber sintonizado el programa. Es un gusto haber estado aquí en la revista Peninsular. Les recomiendo mucho leerla todos los viernes. Es un magnífico medio para entender todo lo que está pasando en el ambiente político de la península de Yucatán.
Un saludo y un abrazo a mi buen amigo Rodrigo Menéndez por darme la oportunidad de estar aquí. Me despido de todos ustedes, muchas gracias, feliz año nuevo y nos vemos muy pronto. Gracias.